Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Se celebraron el pasado domingo elecciones presidenciales en Argentina, la segunda vuelta. Las ganó el señor Javier Milei. Otra vez en Argentina fallaron las encuestas, porque la mayoría daba como favorito al señor Milei, pero con un margen muy estrecho. Se entendía que cualquier cosa podía pasar. Resultó, sin embargo, que el señor Milei se impuso con una diferencia significativa sobre el señor Sergio Massa. Milei obtuvo 55,7%, Massa 44,3%. Diferencia 11,4%. Una diferencia importante, tan significativa, que el señor Sergio Massa no esperó siquiera el primer boletín y pues llamó al señor Milei, lo felicitó, convocó una rueda de prensa y reconoció formalmente su derrota. Recuerden ustedes que Massa en la primera vuelta obtuvo 36,68% con su coalición Juntos por la Patria. Milei 29,98% al frente de su coalición La Libertad Avanza. Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio 23,83%. Si usted suma los votos del señor Milei y de Patricia Bullrich, eso da 53,81%, poquito menos de lo que él obtuvo en las elecciones. Quiere decir que prácticamente se sumó a la coalición de la señora Bullrich por completo. El señor Massa incrementó en 8% su caudal de votos, probablemente por el aumento en la participación. A lo mejor se atrajo algunos votos de esos dos que quedaron en los últimos lugares. Pero esa es la realidad de este resultado. Algo parecido a lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador ganó la primera vuelta con unos 10 puntos el correísmo, la candidata del correísmo. Pero toda la oposición anticorreísmo se unificó y entonces el señor Noboa ganó holgadamente en la segunda vuelta. Y ese es un problema que se entiende cuando hay un sistema de doble vuelta y el que queda en primera posición no tiene capacidad de negociación. ¿Qué es lo que le ha pasado al correísmo? Que en las últimas dos elecciones, en las primeras vueltas de las últimas dos elecciones, ha ganado, pero no ha podido coronarse con el triunfo final por incapacidad para agenciarse votos de aliado. Porque el aliado natural que tenía, que era la comunidad indígena, terminó separándose del correísmo, porque Correa a veces resulta un tanto intransigente y se peleó con los líderes de esa comunidad. Y eso, mientras el correísmo no lo resuelva, no tendrá oportunidad de llegar al poder. Bueno, pues el antiperonismo se unificó alrededor de la candidatura del señor Javier Milei. Hay un detalle interesante, y es que, bueno, por un momento se pensó, y yo aquí lo comenté, que las contradicciones que se produjeron en la coalición liderada por la señora Bullrich, esas contradicciones producto de la derrota, de haber quedado
en un tercer lugar en la primera vuelta, provocó contradicciones porque los aliados, el partido Unión Cívica Radical y la coalición cívica, se sintieron molestos porque fue muy claro que el señor Mauricio Macri, que es el líder de ese grupo, apostó por Milei, incluso de cara a la primera vuelta. Eso no cayó bien. Y se sintió que hubo ahí una traición. Y se llegó a pensar que el oficialismo se podía beneficiar de eso. Pero no ocurrió así. Significa que no necesariamente las contradicciones entre fuerzas de oposición determinan la intención del voto de esos partidos que hacen oposición. No necesariamente. Entonces ese es un dato interesante a tomar en consideración, porque pesó más el antiperonismo que esas diferencias entre correligionarios, entre gente que se sienten más cercanos, que comparten visión y posiciones comunes. Entonces, este es un asunto aquí importante. De nuevo, queda evidenciado que cuando usted participa en un sistema de doble vuelta, usted tiene que saber que se van a necesitar aliados, y entonces usted no solo tiene que meter la bola, ganar en primera vuelta, sino también quedar en buena posición para seguir metiendo bolas. Porque si falla, entonces el contrario puede coronarse con la victoria. Causas de la derrota del peronismo. Yo creo que eso lo entiende cualquier persona. Inflación 143%. Imagínense, hay países en donde la inflación es de un 6, 7% acumulada y se queja todo el mundo. Póngase a pensar, imagínese una inflación, eso es difícil, hay que vivir eso, de 143%. Y ese es un desastre. Un dólar que vale 354 pesos argentinos. Y lo peor es la inestabilidad. Hoy la tasa de cambio es una, mañana otra. La tasa de pobreza 39.2%. En un país como Argentina, casi 40% de pobreza. Eso es un escándalo. Y ese es un gran fracaso, indiscutiblemente. Y entonces en una situación así, es difícil pensar que usted puede presentarle como candidato a la presidencia al hombre que durante el último año manejó la economía, o por lo menos eso es lo que la inmensa mayoría de la gente piensa, que el responsable del manejo de la economía, Sergio Massa, no podía ser ascendido al grado de presidente de la República porque él no había podido resolver la crisis. Si no la pudo resolver, ¿para qué te vamos a llevar a la presidencia? Eso es como que tú quieras ser general a un coronel que ha perdido todas las batallas. No tiene sentido. Y esa fue la lógica del elector argentino. Ahora, yo creo que si usted toma en consideración la magnitud de la crisis argentina, en medio de esa situación, usted conseguir 44%, esa es una epopeya. El señor Lenin en Ecuador salió con un nivel de popularidad del 8%. Y probablemente la gestión de Lenin no fue tan traumática. Él salió, la situación del Ecuador se le deterioró en las manos, indiscutiblemente, porque él recibió un país en crecimiento y con cierta fortaleza económica. Eso se le deterioró, pero no creo que llegara al nivel del deterioro que actualmente acusa la economía argentina. Habría que ver los numeritos, pero así, haciendo un cálculo rápido,
me parece que son situaciones distintas. Y sin embargo, Lenín Moreno salió con un nivel de popularidad de apenas 8%. Massa consiguió 44% en medio de un desastre. Y eso tiene que ver con el competidor que él tenía, me parece a mí. Si hubiese sido un competidor con mejores atributos como candidato, arrasa, quizás con un 80% o más. Pero además de eso, yo creo que hay algo que debe ser analizado detenidamente. ¿Tenía sentido llevar a Sergio Massa como candidato, siendo él ministro de Economía, con una economía en el suelo? ¿No era eso pedirle demasiado al elector argentino, una especie de burla? Mira, el incompetente, hámelo presidente ahora. Pero en el fondo, si usted lo analiza detenidamente, sin pasión, probablemente Sergio Massa era el hombre del momento. ¿Ustedes saben por qué? Porque era un hombre que tenía unas posiciones, tenía los pies más en la tierra que Cristina y Alberto Fernández. ¿Por qué yo digo que era probablemente el hombre del momento? Porque él podía entenderse. Él no tenía el rechazo de Estados Unidos, porque era un hombre moderado, ni tenía el rechazo del Fondo Monetario Internacional. Yo leí una crónica sobre una conversación entre la señora que estuvo aquí de visita, que dio unas declaraciones en el parque, ahí en la ciudad colonial, no me acuerdo ahora el nombre de ella, una subsecretaria de Estado, una señora muy importante en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Una reseña de una conversación de ella con Sergio Massa. Y me parecía que eran gente que hablaban un lenguaje común, aunque naturalmente Estados Unidos tenía su posición de no adelantarle, porque Sergio Massa estaba haciendo intentos de que el Fondo Monetario Internacional flexibilizara su posición. Y por lo que ella le dijo, no lo logró, pero lo intentó. Permítame hacer una pequeña pausa. En breve retorno para continuar con este tema. Sergio Massa obviamente era un hombre peronista. Él trabajó con Néstor Kirchner, fue el jefe de la Seguridad Social, se desempeñó, tuvo un muy buen desempeño, demostró capacidad gerencial, incrementó las presiones en Argentina. Hoy dicen que eso es populismo, pero la economía argentina funcionaba. Néstor Kirchner sacó ese país de un gran agujero negro, puso a caminar la economía, tuvo ese mérito. Y Sergio Massa fue su jefe de Seguridad Social, hizo una buena gestión. Después, él sustituyó a Alberto Fernández como jefe de gabinete de Cristina Fernández, porque Cristina Fernández se peleó con el que es hoy presidente de la República, que ocupaba esa posición, el señor Alberto Fernández. Entonces, resulta que Cristina es una mujer un poco incómoda y a veces quiere que las cosas se hagan conforme su criterio, se impone. Ella representa lo que le llaman el sector duro del peronismo, el más ideologizado. Y entonces entraron en contradicciones porque tenían visiones diferentes. El señor Alberto Fernández es un hombre un poco más de centro, está más en el centro que Cristina. Y bueno, entonces Sergio Massa pasó a ser jefe de gabinete, se peleó también con Cristina y renunció y formó un partido llamado Partido Renovador. Participó en las elecciones del 2015
esa fractura, porque Sergio Massa era parte del justicialismo, la salida de Massa contribuyó a la derrota del peronismo en las elecciones del 2015. Sergio Massa consiguió una cantidad de votos apreciable, quedó en tercer lugar. Eso afectó el peronismo. De cara a las elecciones del año 2019, entonces Cristina se reconcilia con Alberto Fernández, le propone la candidatura presidencial porque ella entendía que él reunía las condiciones, tenía un buen prestigio, además de que ella personalmente tenía una tasa de rechazo muy alta y además asuntos pendientes con la justicia, y eso la hacía vulnerable. Le propone la candidatura presidencial a Alberto Fernández, ella se inclina por la vicepresidencia. Alberto Fernández entonces Sergio Massa se convierte en el presidente de la Cámara de Diputados, y en el año 2022, en julio de 2022, deja la Cámara de Diputados, la presidencia, para irse al Ministerio de Economía. ¿Por qué ese salto? ¿Por qué esa jugada del gobierno peronista? Bueno, porque Sergio Massa entiende los problemas económicos, era un buen gerente y tenía una buena imagen, porque ya había ocupado un puesto regional y también le había ido bastante bien, había demostrado capacidad. Fue diputado y tenía un espacio ganado en la sociedad argentina, pero además de eso, era un hombre, como dije, que se entendía, era capaz de entenderse con el Fondo Monetario Internacional. Argentina necesitaba de eso por su crisis de deuda y no tenía la objeción del gobierno de Estados Unidos. Esa es la razón. Ahora, ¿qué ocurre? Que el señor Alberto Fernández y Cristina vuelven otra vez a pelearse y se dedicaron a discutir públicamente durante los últimos 2 años, que fue lo que en Argentina se denominó como la grieta. Esa grieta le impidió, la visión que tenía mucho que ver, las discusiones comenzaron después de las elecciones de medio término de 2021. Porque la señora Cristina Fernández acusó a Alberto de no haber defendido adecuadamente los intereses de las masas peronistas, y que por eso la derrota de la coalición en esas elecciones de medio término. Y eso tenía que ver con la intención de la señora Cristina de que el gobierno mejorara las condiciones de vida de la gente. Pero mejorar las condiciones de vida de la gente en medio de la situación económica de Argentina era una tarea sumamente complicada. Y entonces han designado a Sergio Massa para que se entienda con el fondo, para que maneje la crisis. Sin embargo, se encuentra con estas contradicciones y eso le impide a él abordar la crisis conforme a lo que él entendía que debía hacerse. Sergio Massa no manejaba el Banco Central, por tanto no tenía en sus manos la política monetaria, cambiaria. Y desde el Ministerio de Economía sus posibilidades eran muy limitadas. Esas contradicciones le afectaron enormemente su aspiración a convertirse en presidente. Y él trató de marcar distancia. Lo que correspondía era distanciarse de las políticas del gobierno y de esos dos políticos en discusión bizantina con una altísima tasa de rechazo, ambos.
Hasta el punto de que hubo que llegar a un acuerdo, miren, bajo perfil los dos, para que me den la oportunidad de ver cómo yo sorteo esto. Y entonces él trató de distanciarse diciendo, la grieta ya se terminó. Aquí la competencia es entre Sergio Massa y el señor Milei. Como quien dice, la referencia no es ni Cristina ni Alberto, es Sergio Massa. Como una manera de neutralizar un poco ese discurso de Milei que los responsabilizaba a él y a toda la casta, como le llamó, del desastre económico. Pero eso lo hizo de forma tímida porque en realidad estaba muy limitado y tuvo que cargar con todo ese lastre. No fue fácil. Pero luego usted también tiene que ver, usted tiene que valorar las habilidades del contrario. El señor Sergio Massa hizo una campaña al estilo Donald Trump. Yo creo que fue una especie de calco. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden ustedes cómo fue que arrancó Donald Trump. Donald Trump dijo, el sistema está roto. Y él estaba interpretando una realidad que se estaba viviendo en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, recuerden ustedes que hubo un movimiento llamado Occupy Wall Street que fue reprimido. Presidente Barack Obama despertó esos sentimientos en la sociedad estadounidense y denunció el establishment, denunció Wall Street y prometió devolverle voz a los que no tenían voz. Eso fue Obama que comenzó con ese discurso. Y Donald Trump dijo, a su manera, el sistema está roto. Y la emprendió contra el establishment demócrata y contra el establishment republicano al mismo tiempo, porque él entendía que tenía primero que ganar la candidatura presidencial y al mismo tiempo avanzar denunciando a los que él entendía que eran los responsables de que Estados Unidos estuviera perdiendo influencia en el mundo y que la gente estuviera viviendo con más limitaciones. Y señaló directamente a Hillary Clinton. Nunca me olvido que él dijo, la señora Hillary Clinton fue a mi matrimonio. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo le daba. Y yo, como yo le daba, a ella estaba ahí para mí. Y era capaz de hacer lo que yo le dijera. Eso es lo que hacen aquí con la gente que tiene dinero. Eso dijo Donald Trump. Y por el lado republicano denunció a los Bush, el clan de los Bush. El papá fue presidente, el padre, el hijo George W. y Jeff fue gobernador y quiso ser presidente. Presentó su candidatura, no pasó. Y a John McCain, el señor Donald Trump le dijo que él no era ningún héroe de nada. Que él aquí lo consideraban un héroe, decía él, porque lo capturaron. Él fue un prisionero de guerra en Vietnam. Aquí lo declararon héroe porque lo capturaron. Y a mí me gustan los que no se dejan capturar. Con ese discurso, eso generó mucha polémica en la sociedad estadounidense, pero ese discurso lo mantuvo él permanentemente en los medios de comunicación. Y se entendía como que eso era un error que iba a terminar con las aspiraciones de Trump. Y no resultó así. Él llegó a decir que los inmigrantes eran unos ladrones, asaltantes y que la criminalidad tenía que ver con su presencia en Estados Unidos. También le valió duras críticas. Pero todo eso lo mantuvo en los medios. Todo eso lo mantuvo en los medios y curiosamente lo apuntaló. En vez de afectarle, lo ayudó. Y el señor Javier Milei tuvo un comportamiento similar. Y él comenzó denunciando la casta. Permítame la otra pausa, en breve retorno, para explicarle un poquito el discurso de Milei. Donald Trump denunció, arrancó con su campaña denunciando que el sistema estaba podrido. Y toda esa lacra había que echarla a un lado. Y algo parecido planteó Milei, solo que Milei
hablaba de la casta. Y esa casta estaba integrada por todos los políticos y por grupos empresariales que se ponían de acuerdo con ellos para beneficiarse, y que había que acabar con esa casta. Y entonces él aparecía en los mítines con una motosierra encendida, acelerando y diciendo, sugiriendo que él con esa motosierra iba a acabar con la casta, responsable de la debacle económica de la Argentina. Mientras su candidata vicepresidencial justificaba los crímenes de la dictadura, algo parecido a lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Fíjense que ahí hubo un calco de esas dos formas de hacer política. Y ahí apareció esa señora con ese discurso polémico, muy polémico, levantó ronchas, pero la mantuvo también en los medios. Y la gente, harta por la situación económica difícil, entendió que esta gente era capaz de llegar lejos introduciendo cambios. Y la gente entendía que la situación argentina ameritaba de cambios importantes, significativos. Y como ellos tenían el suficiente coraje para hacer esos cambios y poner la casta en su puesto, bueno, pues mucha gente prefirió a este hombre. Este país hay que ponerlo patas arriba, no importa lo que ocurra. Peor no podemos estar. Y él con ese discurso logró posicionarse, que es en cierta medida lo que hacen algunos artistas cuando quieren llamar la atención. Aparecen dos mujeres que se besan en público, otra que enseña una teta. Aquí vimos el caso de un jovencito que fue a la Plaza de la Bandera, insultó a los padres de la patria. No me importa lo que digan de mí. Lo importante es que yo aparezca en los medios y que la gente se interese por mi música, por lo que yo hago. Y el que me pone, a lo mejor le gusta. Esa es la lógica de mucha gente que quiere posicionarse con ese tipo de método. Y eso, bueno, pues ha dado resultados en algunos casos. Ahora hay que ver también, digo yo, la propuesta de este señor, de Javier Milei. Él, para acabar, para terminar con la crisis económica, tiene un planteamiento, que ahí no hay mucho de nuevo, creo yo. Lo nuevo probablemente es la eliminación del Banco Central. La eliminación del Banco Central, porque no son muchos los países que han prescindido de un Banco Central. Son pequeñas naciones las que adoptaron una moneda extranjera como su moneda local y dependen algunas, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que maneja la política monetaria. Tienen el euro como moneda, otras tienen la moneda italiana, acuerdos con el gobierno de Italia, pero no son muchos los países que han prescindido de su banco central. La dolarización, ya en la región nosotros tenemos 2 países con economía dolarizada, y es una propuesta que no es nueva, porque se entiende que es una forma de usted definitivamente buscar la estabilidad monetaria. Usted tiene el dólar como moneda y ya eso te impide a ti imprimir más moneda de la necesaria y no minimiza algunos riesgos. Eso es lo que se entiende, que eso te da más estabilidad. Es una cuestión discutible. Yo no estoy de acuerdo con la dolarización.
Pero es una medida que se ha adoptado en algunos países. Los países que han dolarizado en América Latina no han eliminado su banco central. Es el caso, por ejemplo, de El Salvador, no lo han eliminado, porque el Banco Central ha quedado con algunas funciones, aunque esos países han adoptado el dólar como moneda. El Salvador, Ecuador, Panamá. En Ecuador, por ejemplo, el Banco Central maneja las informaciones estadísticas. Y además de eso, tiene el control de la actividad bancaria y fija lo que le llaman el encaje legal. Fijar el encaje legal le da algún tipo de influencia en la política monetaria, porque es una especie de mecanismo de emisión. Cuando tú aumentas el encaje, sacas dinero de circulación, y si tú lo flexibilizas, estás emitiendo moneda. Y de esa manera tú influyes en la masa monetaria y también en la tasa de interés. El Banco Central perdió, como consecuencia de la dolarización, la facultad de fijar la tasa de interés. Tampoco emite moneda, porque la moneda es el dólar de los Estados Unidos. Pierde competencia y pierde la oportunidad de manejar, como manejamos aquí, la política monetaria. Yo digo que la política monetaria es un instrumento importante. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo la ha utilizado el Banco Central de la República Dominicana de una manera magistral para sortear situaciones difíciles. Cuando usted no tiene, cuando el Banco Central ha perdido esas atribuciones, entonces esa herramienta ya usted no dispone de ella. Pero de todos modos ha quedado el Banco Central como una entidad con ciertas funciones. Y como el Banco Central fija el encaje legal, entonces a veces utiliza esa herramienta para financiarse, porque con dinero del encaje legal se financian importaciones, pero también con eso se le presta al Estado. Y por ahí, bueno, pues ese es un instrumento que se utiliza. El Fondo Monetario Internacional le ha estado exigiendo a El Salvador que haga un ajuste en el encaje legal, porque el gobierno un poco ha abusado de eso. Pero bueno, lo que estoy diciendo es, no es nuevo eso de usted dolarizar. Lo nuevo es eliminar el Banco Central, que los países de la región que han dolarizado no han prescindido del Banco Central. Entonces, el tema de las privatizaciones, además de la dolarización, el señor Milei propone un plan agresivo de privatización y lo ratificó en ese discurso que pronunció con motivo de su triunfo electoral. Yo pondré en manos privadas todo lo que se pueda poner en manos privadas. Bueno, eso tampoco es nuevo, porque por aquí en República Dominicana tenemos economistas que han planteado eso como una forma de que el gobierno busque recursos. Como Argentina tiene problemas de liquidez, está endeudada hasta la coronilla, la venta de propiedades públicas puede proporcionar recursos para hacerle frente a esas necesidades que plantea un déficit enorme, deuda grande, estabilizar la moneda por la vía de la
de la dolarización. Todo eso lleva tiempo y no es muy fácil, porque si usted quiere dolarizar, usted tiene que buscar los dólares para sustituir los pesos. Y eso es precisamente lo que no tiene la Argentina. Entonces ahí va a necesitar también la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Privatizaciones y recursos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha sido cuidadoso con la Argentina, porque Argentina tiene posiciones políticas que no son del agrado de Estados Unidos. Por el acercamiento a China, por las relaciones con Vladimir Putin. Argentina la incluyeron en el grupo BRICS. Y esas posiciones del gobierno argentino, bueno, pues no son del agrado de Estados Unidos y por tanto no te van a favorecer, no van a ser tan generosos como lo fue con Mauricio Macri. A Macri le prestaron más de 50.000 millones, casi sin condiciones, o con condiciones muy blandas. Pero con el gobierno peronista, esas relaciones no funcionaron como los argentinos hubiesen querido en medio de una situación tan difícil. Pero con Javier Milei parece que las cosas han cambiado. Y él dijo en ese discurso, con motivo de su triunfo, que ya lo habían llamado del Fondo Monetario Internacional, que ellos estaban en conversaciones desde antes de las elecciones. Entonces ahí también el gobierno argentino se abre esa puerta. Pero otra manera de usted buscar solvencia es cómo usted ahorra, cómo usted reduce el gasto. Y muchas veces la tasa, la cuerda se rompe por lo más delgado. En un momento, en una situación como la que está viviendo Argentina, es difícil tú cargar a los que producen con más impuestos. Eso es un problema. Pero hay riquezas que usted pudiera por ahí buscarse un dinerito. Pero son grupos que tienen capacidad de resistir cualquier tipo de medida en ese sentido. Y en este caso, ¿por qué se decantará el gobierno? Por la reducción de los subsidios. Permítame la otra pausa, en breve retorno. Javier Milei prometió romper las relaciones con China y con Brasil. Naturalmente, a mí me parece que eso era una manera de exhibir posiciones agradables a los que mandan en la región, porque todo el mundo sabe que sería una locura tú romper relaciones con China, cuando China es tu principal comprador, o con Brasil. Las consecuencias de eso serían desastrosas para la Argentina. Él parece que lo entendió y en el último debate él dijo que se le había malinterpretado, que él no estaba hablando de romper relaciones, sino de dejar que sea el sector privado el que decida quiénes son sus socios, que el gobierno no iba a asumir posición en ese sentido. Y bueno, Sergio Massa en ese debate le respondió muy bien y le dijo que las políticas en materia de relaciones comerciales las trazaba el Estado, creaba las condiciones para que los intercambios se pudieran producir, y entonces él en ese sentido tenía que decir cuál iba a ser claramente su posición frente al caso de Brasil y China. Que por cierto, déjenme explicarle aquí entre paréntesis, en ese debate, el último debate, el señor Milei quedó muy mal, pero muy mal. Yo digo que literalmente Sergio Massa, a pesar de las limitaciones, porque siendo él ministro de Economía de un país en crisis, era muy vulnerable en un debate como ese. Sin embargo, él mantuvo todo el tiempo a la defensiva al señor Milei, que en muchos casos no tuvo más opción que apelar al insulto. Quedó muy, pero muy mal. Yo digo que Massa trapeó el piso con él y demostró
que tenía más capacidad, que era un hombre más equilibrado y que estaba en condición de manejar una situación tan difícil, pero ya con pleno control de las políticas públicas, de manejar una situación como la que vive Argentina. Aunque en términos de propuestas concretas tenía algunas limitaciones que ya expliqué en un segmento anterior. Pero bueno, el señor Milei está hablando de políticas de ajuste. Él dice, haré los ajustes necesarios sin gradualismo ni tibieza. Lo que él está diciendo es que él hará esos ajustes que nos acostumbró aquí por estos lados, a los que nos acostumbró el Fondo Monetario Internacional. Esa política de shock, eliminación de los subsidios, la reducción del gasto público, la reducción o eliminación de las pensiones públicas, de eso se está hablando, de la vuelta a las pensiones privadas en la Argentina, a la liberalización del mercado laboral, lo que significa flexibilidad para la contratación y el despido, lo que puede tener como consecuencia la disminución de los salarios y un incremento del desempleo, al menos en el corto plazo, por la situación de dificultad que actualmente enfrenta Argentina. Y esas políticas, lógicamente, pues van a provocar una gran resistencia. Y él hace otra oferta, se atrevió a anunciar otra cosa que mete miedo. Vamos a mantener a raya las protestas. Porque él sabe perfectamente que medidas de ajuste como las que él está concibiendo van a generar protestas populares. Eso usted lo puede dar por sentado. Las políticas fondomonetaristas en toda América Latina provocaron hasta pobladas, como en el caso de la República Dominicana. Son medidas clásicas del FMI que están matizadas por posiciones súper extremas, como la eliminación del Banco Central que propone el señor Milei. Ahora mucha gente se pregunta por el futuro del peronismo. Bueno, pues ahí hay muchas incógnitas. Con respecto a esto hay muchas incógnitas, porque fíjense, por ejemplo, ¿quién es el líder del peronismo ahora mismo? Sergio Massa, cuando reconoció su derrota, insinuó que su vida cambiaba radicalmente. Su vida política dejó entrever que se iba a retirar. Cristina y Alberto Fernández en una situación de impopularidad extrema, con contradicciones muy agudas. ¿Continuará eso? ¿Esta derrota incentivará más esas diferencias? ¿Qué va a pasar ahí? Es una interrogante que mucha gente se está planteando. Además de que hay que esperar lo que puede venir del gobierno de Milei. Oigan lo que dijo, lo que escribió el señor Macri. Esto lo leí en un trabajo que publicó Página 12, un artículo interesante ahí. Él cita a Macri, el autor de ese trabajo, cuando dice: no hay dudas de que hoy comienza una época. Las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador. O sea que lo que él está sugiriendo es un ajuste de cuentas con los funcionarios del gobierno peronista. Yo creo que
está muy claramente dicho. Y entonces, como Macri tiene un acuerdo con Milei, porque tanto Macri como Patricia Bullrich apoyaron a Milei, después de que Milei los incluyó a ellos en la casta, le dieron su apoyo, porque es tanto el odio al peronismo que prefirieron a este hombre que es una verdadera incógnita, que a un hombre que yo creo que era un poco más equilibrado y con una formación más sólida, el señor Massa. Cuando se hace política guiado por resentimiento, se cometen ese tipo de errores. Y bueno, hubo ese pacto y ahora está planteado el trabajo en conjunto en el Parlamento, porque el señor Milei no tiene mayoría en el Parlamento. Y entonces, de mucha ayuda será la coalición que lidera Mauricio Macri. Y él ha tratado de sacarle un capital, le va a sacar capital a eso. Y ahí, bueno, pues hay una colaboración, son gente con planteamientos parecidos. La posición de ajuste sin gradualismo era una posición de Macri, ahora ya la asumió el señor Milei. Quiere decir que hay una sintonía. Y no se descarta que venga entonces una embestida del poder público contra ese sector que dentro de poco pasará a ser oposición en Argentina. Claro, Macri está hablando, está pidiendo ajuste de cuentas para que los responsables de la crisis no queden sin la debida sanción. Entiende él que debe ocurrir eso, pero parece como que se olvida que él tiene también responsabilidad en la crisis. Porque es verdad que los peronistas no supieron manejar la crisis, pero la crisis le estalló a Macri en las manos. Eso comenzó con el gobierno de Macri. Y él no pudo, entregó un país prácticamente en ruina. Cogió prestado del Fondo Monetario Internacional más de 50.000 millones, entregó un país endeudado hasta la coronilla. Y ahora está hablando de que hay que pasarle factura a los responsables de la crisis. Yo creo que Milei no se equivocó cuando dijo que si de casta vamos a hablar, la casta también, ahí entran los que manejaron originalmente la crisis. Recuerden ustedes que yo decía, entregaron un país realmente, un país en ruina. La gente de Juntos por el Cambio. Y todo eso, pues, es lo que explica que el partido del señor Macri quedara en una tercera posición en la primera vuelta y que un advenedizo como Milei lo desplazara como principal partido hoy en la Argentina. Esa es la explicación. ¿Por qué la gente no prefirió al macrismo? Porque entiende que tuvo responsabilidad en la crisis y que por tanto lo mismo que el peronismo no merecían llegar al poder. Otra pausa, en breve retorno. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.